Amados hermanos, muy buenos días. Nuevamente por este medio estamos transmitiendo el sermón de este miércoles con la ayuda de Dios y gracias porque los que han sido fieles también a estar escuchando estos sermones, viéndolos por el YouTube, pues mi anhelo y mi propósito siempre ha sido que sea de bendición para sus vidas. Eh, yo le pido a Dios que regresemos lo más pronto posible a este lugar para que nos podamos reunir. Muchos hermanos han externado el anhelo y el deseo de regresar nuevamente a la iglesia, pero esperemos, el tiempo de Dios es perfecto, aunque las autoridades nos digan todo lo que nos tengan que decir, tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero a su tiempo estaremos aquí nuevamente reuniéndonos en este lugar. Gracias a Dios, hermanos. Amados hermanos, el tema de hoy es la misericordia de Dios. Y quiero referenciarnos a Primera de Pedro 2:10, hermanos. Dice lo siguiente: Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, pero hoy hemos alcanzado misericordia. Gracias a Dios. El domingo pasado, hermanos, les compartí sobre dos milagros de sanidad, que fue la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre. El primer asunto, que fue la mujer de flujo de sangre, atendió a nuestro Señor, eh, y Jairo se había quedado en el olvido aparentemente. Pero Jairo, impacientemente, consumido en su angustia, se preguntaba por qué Jesús demoraba tanto. Jairo era un hombre importante de la sinagoga. Él era el principal y la mujer, una judía común y corriente, que se quedó sin dinero. Una pregunta: ¿estas dos personas eran pecadoras? Sí, hermanos. Dios no hace acepción de personas por su situación, por su estatus social, por su situación económica. No, Él no hace acepción. Primero atendió a la persona que no tenía nada y luego atendió a aquel que tenía mucho. Una mujer marginada, una mujer olvidada, que desde hace 12 años tenía un pecado en su cuerpo. Jairo, un hombre poderoso, pero también con pecado, con una hija moribunda que tenía 12 años la hija, no era una niña, era una mujercita, 12 años la niña. ¿Se da cuenta la diferencia entre una persona que empieza y una persona que tiene 12 años viviendo ese problema? Por eso su bendita palabra nos lo refiere muy claramente en Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Wow. ¿Cree usted que Dios es injusto? No. Dios es misericordioso con toda su creación y más con aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, y más con aquellos que caminan en santidad, y mucho más con aquellos que reconocen su pecado, su condición de pecado, como esta mujer de flujo de sangre. Pero debemos aprender una cosa, hermanos, sobre la doctrina de la providencia divina. Es importante que empecemos a conocer un poquito de lo que es la teología en la Biblia. Y la providencia divina está por todos lados en la Biblia. La providencia divina es el medio por el cual y a través del cual
Dios gobierna todas las cosas en el universo. Dios tiene control de todas las cosas. Y entienda esto. La providencia divina afirma que Dios está en control absoluto de todas las cosas, de todas. Esto incluye al universo en su totalidad. El Salmo 103:19 nos lo refiere. Al mundo físico. Mateo 5:45 nos lo refiere. Los asuntos de los gobiernos. Salmo 66:7. El nacimiento de un ser humano y su destino. Gálatas del 1:15 y 16. Los éxitos y los fracasos humanos. Lucas 1 del 52 al 53. La protección de su pueblo. Salmo 4:8. Ahora, ¿cuál es el propósito de la providencia divina de Dios? Su propósito es llevar a cabo la voluntad de Dios para asegurar que sus propósitos sean cumplidos, todos los propósitos de Dios sean cumplidos. Dios gobierna los asuntos del hombre y actúa a través del orden natural de las cosas, del orden natural de las cosas. Todas las leyes naturales no son más que una representación de Dios obrando en el universo. Las leyes naturales no poseen poder propio. Entienda eso, no poseen poder propio. Son leyes divinas, son leyes de Dios. Ni obran en forma independiente. Las leyes de la naturaleza son las reglas y los principios que Dios estableció para determinar cómo se desarrollaron las cosas. Y te quiero decir un poquito sobre estas leyes naturales. Usted ha escuchado sobre las leyes de Isaac Newton. Hay 3 leyes que son muy conocidas. La ley de la inercia, la ley fundamental de la dinámica, la ley del principio de acción y reacción. Esa es la más común, la más conocida, que hemos escuchado. A toda acción le corresponde una reacción. Esas son las leyes naturales de Dios. Él las estableció. Ahora, lo mismo sucede con las decisiones humanas, en un sentido muy real. No somos libres de escoger o actuar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo hacemos y todo lo elegimos, y todo lo que hacemos y todo lo que elegimos están en plena conformidad con la voluntad de Dios, aún nuestras decisiones de pecado. Eso nos lo refiere Romanos 1, del 20 al 22. Al final de todo, es Dios quien controla nuestras decisiones y acciones. Deuteronomios 8:19. Pero Él lo hace de tal manera que esto no viola nuestra responsabilidad como personas moralmente libres, ni tampoco invalida la realidad de nuestra decisión. La doctrina de la providencia, hermanos, puede resumirse de esta manera. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío en sus criaturas. Escuche esto, hermanos. En ocasiones, Dios obra directamente para cumplir su voluntad. Esto es lo que llamamos nosotros un milagro. Es decir, es algo sobrenatural en vez de algo natural.
Un milagro en que Dios toma por un periodo breve de tiempo el orden natural de las cosas para realizar su voluntad y su propósito. Y un ejemplo se los voy a mostrar muy sencillo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, del 1 al 16, Dios, a través de un cegador destello de luz, y con una voz solamente que Pablo podía escuchar, cambió su vida para siempre. Y esa fue la conversión de Pablo. Allí intervino Dios. Fue su voluntad. Era la voluntad de Dios usar a Pablo para realizar lo que él quería, para llevarnos el evangelio a nosotros los gentiles. Es muy probable que nunca escuche una historia parecida a esta. Y si la llega a escuchar es de un charlatán, como muchos apóstoles hay hoy en día. Hable con cualquier persona que se haya convertido al cristianismo y le va a dar su testimonio de cómo llegó a su conversión de esta persona. Posiblemente fue a través de un sermón, o leer un libro, o por un testimonio persistente de un amigo familiar. Además de estas situaciones, por lo general, hay circunstancias en la vida que preparan el camino. Por ejemplo, esas circunstancias en la vida puede ser la pérdida de un empleo, el fallecimiento de un familiar, un matrimonio en fracaso, una adicción a sustancias químicas. La conversión de Pablo fue directa y sobrenatural. Quiero que escuche esta ecuación demoníaca. Si Dios no está en control de todas las cosas, entonces Él no es soberano. Y si Él no es soberano, entonces no es Dios. Por tanto, el costo de mantener las eventualidades fuera de control de Dios resulta en un Dios que no es Dios en absoluto. Y si nuestro libre albedrío sobrepasa la providencia de Dios, entonces, ¿quién es Dios al final de todo? ¿Somos nosotros? Esto es obviamente que no, es inaceptable. A cualquier persona con una cosmovisión de ser cristiana y bíblica, la providencia divina no destruye nuestra libertad. Más bien, la providencia divina es lo que nos permite hacer uso de la libertad correctamente. Otros ejemplos como el de Pablo, encontramos la providencia divina de Dios, por ejemplo, en José el soñador. José se enfrentó a sus hermanos. Al enterarse sus hermanos de quién era él, sus hermanos se aterrorizaron, que José con su poder se vengaría con ellos, era el segundo de Faraón. Pero al contrario, José les dijo, no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Les dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50 del 19 al 20.
¿Ve ahí la providencia de Dios también? En esa situación de ese hombre, José le está dando a entender que en ese drama de la historia de su vida de José, había más de un jugador en el escenario. Allí estaban las acciones, las intenciones de sus hermanos, pero más allá de esas intenciones y esas acciones estaba la providencia divina de Dios. ¿No dice la Biblia acaso lo mismo con respecto a la pasión de nuestro Señor Jesús? Jesús fue entregado en manos de una multitud por el consejo determinante de Dios. Hechos 2, 23 y 24 nos lo refiere. Él es Dios omnipotente que reina y tiene toda la naturaleza en su mano. Él es el que levanta naciones y las derriba. Él gobierna sobre las personas y la naturaleza. Él es Dios. Y la providencia divina la va a encontrar en su propia vida. Analice un poquito esta situación. Analice hasta el día de hoy su situación. Analice que nada se hace si no es por la voluntad de Dios. Hemos escuchado que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Y está en la Biblia. Léalo. Y si no es la voluntad de Dios, nada sucede. Estamos anhelando y pidiéndole a Dios que ya regresemos. El pecado que cometió ahorita el hombre en este mundo, que enclaustró al mundo, fue por las mentes maquiavélicas de personas. ¿Y ahí no estará la providencia de Dios también? ¿No tendrá control de esas cosas? Sí. Dios es Dios y Dios no puede ser engañado. Porque los planes perfectos de Dios se tienen que cumplir a su tiempo. Viene por una iglesia, viene por su pueblo, viene por la novia. Preparémonos y dejémonos de estar atemorizando. Dejémonos de estar especulando sobre la situación que estamos viviendo en este país, en esta comunidad. Preparémonos. Busquemos la santidad. Busquemos la relación con nuestro Dios. Que su divina providencia, que su amor esté con nosotros y que tenga misericordia del que tiene misericordia. Amén, hermanos. Oremos. Padre, los cielos hablan de tu gloria, tu inabarcable expansión declara y una y otra vez la obra de tus manos, mi Señor y mi Dios. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Sobre ti, nuestro asombroso Creador. Para nosotros, más maravilloso es que tu gloriosa creación es la revelación de ti mismo en el libro santo, la Biblia. Gracias te damos en tu nombre, que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.